Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Consorcio, Hertz, Cámara Chilena de la Construcción, AFP Habitat, Clínica Alemana, Scotiabank, Movistar, ICERT, Larraín Vial, Volvo e Inmobiliaria Socobesa. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Cuando son las 8 de la mañana con 4 minutos, iniciamos junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna, y la empezamos con nuestro invitado de inmediato, que tiene mucho que hacer porque su jefe se va de viaje mañana, así que probablemente va a tener un día muy ajetreado. Nos referimos al ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel. Ministro, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ministro. Bienvenido. Ministro, a ver, temas. Sin duda, presupuesto. Escuchaba en unas radios amigas al ministro Larraín, aunque por teléfono, planteando en una discusión que empieza a entrar en tierra derecha, que es una discusión compleja. Y en que además empezamos un poquito complejo en términos que empezamos discutiendo sobre bases, sobre puntos y con un presidente del Senado diciendo casi textualmente los números no calzan. Sí, a mí me sorprende un poco a veces cómo se toma el tono de la discusión, porque yo que he estado en todas las sesiones cuando se presenta el Estado de la Hacienda Pública, el informe de Finanzas Públicas, ante la Comisión Mixta de Presupuesto, y en general el tono del debate ha sido bueno, ha sido positivo. Obviamente, de repente, para afuera quedan las cosas que generan más diferencias, pero ha habido un buen debate y ha habido un buen tono. Y en ese sentido yo creo que la discusión sobre temas específicos como los datos, las cifras, es una discusión que es de simple solución, porque en el fondo la dirección de presupuesto va a las distintas comisiones e instancias legislativas y presenta todos los antecedentes, y el presupuesto se calcula con una metodología que en Chile rige hace muchos años, claro, que es la metodología del cálculo del gasto real, del balance estructural, donde básicamente lo que se hace, esto es una explicación un poquito técnica y me excuso por el tecnicismo, pero lo que se hace es que se establece a partir de un nivel de gasto determinado e ingresos estimados con parámetros estructurales de largo plazo, básicamente crecimiento tendencial y precio del cobre a largo plazo, y las metas que tenemos de compromiso fiscal. Nuestra meta es reducir el déficit del 2% que recibimos a 1% al final del periodo de gobierno. A partir se fija el gasto máximo que se puede incorporar en la ley de presupuesto. Sí, pero en ese sentido yo me refería un poco más a otra cosa, ministro, porque hoy día estamos discutiendo respecto a que el Ejecutivo sostiene que el presupuesto crece un 3,6, ¿no es cierto? 3,2, perdón, sí. Un 3,2. Y quienes le meten los números dicen que no, que crece un 2,6. Ahora, yo entiendo la metodología, yo entiendo que finalmente el crecimiento real se calcula sobre el presupuesto ejecutado, menos los mayores gastos, etcétera, pero finalmente hay un número, y los números en términos generales no deberían ser demasiado discutibles. Sí, yo creo que no es buena idea entrar a esta discusión sobre credibilidad de los números. Además, los números son todos públicos, están disponibles en la página web de la Dirección de Presupuesto, entonces cualquiera puede ingresar, revisarlo. Y el dato simple, el presupuesto crece 3,2% en comparación a la proyección del presupuesto de este año, que es el presupuesto aprobado más todos los ajustes. Acuérdense que hay un plan de responsabilidad fiscal, hemos reducido algunos gastos, y todo en línea de recuperar, yo creo, algo que es muy importante en nuestra política fiscal, que es la sana tradición de tener compromisos fiscales sustentables de largo plazo. Este presupuesto por primera vez en mucho tiempo vuelve a crecer en línea, incluso un poquito por debajo de lo que es la proyección de crecimiento de la economía. ¿Y por qué? Esto es lo mismo que pasa en el hogar de cualquier chileno o chilena, que si gastamos más de lo que tenemos, nos endeudamos, y si nos endeudamos las cosas se ponen, cuando nos endeudamos por mucho tiempo, claro, las cosas se ponen complejas. De hecho, un dato que presentó ayer el director de presupuesto, que hay que mirarlo con atención: el endeudamiento del sector público llegó al 24% del PIB. Esa es la mayor cifra desde 1993. Es decir, hemos retrocedido hasta cierto punto unos 25 años en cuanto a la estadística de endeudamiento que tiene nuestro país. Y eso es algo que yo creo que, si bien no estamos en una situación compleja, no estamos al borde del abismo, en los últimos 4 años se duplicó el nivel de endeudamiento. Yo creo que hay que mirarlo con atención, porque es cosa mirar lo que está pasando en Argentina, que yo creo que esto es el endeudamiento y el deterioro de la política fiscal, hay que atenderlo a tiempo de forma tal que después no se vuelva un problema que no tenga solución.
El veranito de San Juan, que me imagino se les produce con el fallo de La Haya, bueno, yo creo que todo el país lo toma bien, pero para el gobierno eso se traduce efectivamente en un buen ambiente en el Parlamento o es muy breve. Mira, yo creo que el fallo de La Haya contribuye en dos cosas fundamentales. La primera, en cerrar un capítulo yo creo poco feliz de la relación con Bolivia, donde pasamos a una etapa de conflicto, de discusión, de un ánimo bastante crispado y polarizado en el debate diplomático, y creo que eso no le hace bien a nadie. Y es bueno que se cierre este capítulo, y como dijeron ayer los expresidentes y el presidente Piñera, llegó la hora de cerrar este capítulo y dar vuelta a la página. Eso yo creo que es positivo. Nosotros necesitamos tener buena relación con nuestros países vecinos. Y se cierra un capítulo que además no tenía ninguna justificación, y la Corte Internacional de Justicia fue muy tajante en decir que el derecho y la historia están del lado de Chile. Y lo segundo, efectivamente, yo creo que son momentos que generan un ánimo unitario, un ánimo donde actuamos con una mirada un poquito más de largo plazo, con sentido de Estado, y eso sin duda es una contribución a generar un ambiente político mejor. De hecho, ayer en el Senado, en la tarde, estamos discutiendo un proyecto de educación y se dio un debate bien curioso pero muy interesante, donde de lado y lado en las bancadas de los senadores empezaron a reclamar respecto a cuidar el tono del debate político. Palabras sacan palabras, entonces en el fondo ahí de lado y lado se generaron ciertas acusaciones cruzadas, y el planteamiento que nosotros hicimos fue decir, precisamente ese es uno de los grandes objetivos del programa de gobierno y del gobierno del presidente Piñera, salir un poquito de este estado de crispación y polarización de un debate tan conflictivo en los últimos 4 o 6 años. Esto en estos 6 meses obviamente no lo vamos a recuperar, pero sí empezar a avanzar con una cosa un poquito más unitaria, desde las diferencias son naturales, legítimas, pero no exacerbarlas hasta niveles donde en el fondo a veces se vuelven irreconciliables. Claro, pero para mantener esos ambientes, de verdad hay que caminar casi sobre huevos, ¿verdad? No sé, en un minuto yo decía, sí, por esa cosa de la vida, el presidente Sebastián Piñera optara por apropiarse del triunfo. Estoy pensando en ejemplos de cosas que podían eventualmente quebrar un ánimo positivo, o en una, no sé, en la tramitación del presupuesto, finalmente te empiezas a pelear por cosas. Estuvo muy malo el ambiente hasta Fiestas Patrias, ¿verdad? Sí, no sé si muy malo, pero efectivamente hubo un momento, sobre todo cuando se rechazó el proyecto de salario mínimo, que se generó una tensión que fue importante, en particular en el Congreso. Pero yo creo que, mira, el presupuesto tiene una característica, que es un presupuesto que se hace cargo por primera vez del programa de gobierno del presidente Piñera. El presupuesto del 2009 son íntegramente nuestras prioridades en materia de salud, que es lo que más crece, en materia de educación, seguridad, pero también se hace cargo de los compromisos. 19. Dijo 2009. 2019, perdón. Hablé muy rápido, me volé muy mal. 2019. No, te pensé que estaba haciendo un ejemplo de la primera vez que asumió este gobierno. Por eso no. Pero lo que quiero decir es que el primer presupuesto de todo gobierno es muy importante, porque el que refleja las prioridades contenidas en el programa de cada gobierno, y eso es lo que hace este presupuesto, un presupuesto para que Chile vuelva a crecer, hacerse cargo de las prioridades fundamentales de la gente, pero además reconoce los compromisos que son políticas ratificada en leyes de la República. Un ejemplo, y ahí se despejan yo creo muchos fantasmas, la gratuidad. La gratuidad era un tema que estuvo en discusión, y la gratuidad crece de poco más de 300.000 estudiantes beneficiados a 414.000 estudiantes el próximo año. Y crece porque la ley establece cómo se entrega el mecanismo, y lo que hace el presupuesto es reconocer esos compromisos. Eso es una política que finalmente trasciende de gobierno a gobierno. Aquí no hay retroscadora, sino que se construye sobre lo que ya se venía haciendo, pero también se priorizan aquellas cosas que son parte de los objetivos fundamentales del gobierno del presidente Piñera. Por ejemplo, en educación, junto con el aumento de la gratuidad, aumenta fuertemente los recursos para educación parvularia, educación inicial, educación temprana, porque nosotros hemos dicho que queremos poner a los niños primero en la fila, y por eso hay que fortalecer la educación parvularia. Lo mismo en salud, crece fuertemente los recursos para salud, se introducen los recursos para lo que se llama el hospital digital, que es la creación de un verdadero hospital, más que la web, en la nube, con todas las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, el Big Data, seguridad ciudadana, lo mismo. Nuestra prioridad es la modernización de las policías, crecen los recursos para las policías, por lo tanto, es un presupuesto que tiene continuidad en aquellas cosas que tiene que tener, pero introduce cambios en aquellas cosas que recoge los objetivos de nuestro programa de gobierno.
Ministro Gonzalo Blumel está con nosotros aquí en Duna y lo que uno puede ver de afuera que le toca, debe ser mucho más complejo y profundo lo que le toca en su día a día, pero lo que uno ve es como, así, básicamente, la caricatura es como el ministro que le toca relacionarse con la política donde está en la cancha, el curso central de la política, que es el Parlamento. Y por lo tanto la calidad de la política usted le incide directamente en ir a conversar, a negociar, a tratar con distintas bancadas, distintas personas, distintos sectores del país. Es un buen termómetro de la política y la calidad de la política me gustaría saber cómo la afecta. Por ejemplo, como cuando el presidente en las últimas semanas o 2 semanas ha hecho 2 menciones a su antecesora en buenos términos, por ejemplo, en términos que yo me imagino que se sienten agradados cuando le reconoce el avance en materia de políticas de la Araucanía. Dice, nosotros no partimos desde cero, sino que lo que se hizo el gobierno anterior. En el tema de la Haya, lo mismo. Esas cosas me imagino que ayudan, y quiero que lo explique desde el punto de vista del oficio que ha ido teniendo que generar usted en este nuevo trabajo. Y también que me cuente cómo ha significado para su trabajo esta división que se nota que es muy pública en el Frente Amplio, que se notan 2 almas, 2 formas, 2 miradas, y en una de esas 2 futuros. ¿Cómo afecta eso cuando usted tiene que negociar con una oposición que empieza a craquelar en alguna parte? A ver, sin duda que cuando hay un buen ambiente, eso político, eso repercute en el Congreso. Ayer, de hecho, se notó. A la oposición, obviamente, le hace efecto que el presidente reconozca y en justicia lo que hizo la presidenta Bachelet en materia de defensa de Chile en La Haya. Lo mismo en la Araucanía, que se construye sobre lo que ya se venía obrando. Pero aquí no hay ninguna, como quien dice, no hay un cambio de estrategia. Si ustedes leen el programa de gobierno del presidente Piñera, es muy claro en señalar que esto es como una posta donde un gobierno construye sobre lo que venía haciendo el anterior. Se corrigen algunas cosas, y en eso yo creo que la oposición también tiene que aceptar que el gobierno tiene el más legítimo derecho a implementar su programa, sus prioridades, y a discrepar en ciertas materias, porque ellos muchas veces critican cuando se les critica desde el gobierno, pero ellos también son muy duros en la crítica, a veces en forma incluso muy injusta, y tienen que aceptar que en el debate, y eso es lo que hablamos ayer en el Senado, pueden haber diferencias legítimas, argumentar políticamente, uno pone cifras, pone los datos, pone los argumentos, y eso está bien, eso es legítimo. Lo que hay que hacer es cuidar el tono y reconocer las cosas cuando son justas, como por ejemplo el caso de La Haya, como el caso de la Araucanía. Entonces, ese es un primer punto que es tremendamente relevante. Que tiene resultados, eso es lo que y que efectivamente cuando nosotros decimos que venimos a recuperar un clima de mayor cordialidad política, a propósito de los 30 años del plebiscito, hemos recordado que los 90, con todas sus dificultades y complejidades, porque fue una década difícil, había un ambiente político de disposición a llegar a acuerdos. Bueno, nosotros queremos recuperar eso a la luz de los desafíos que tiene Chile hoy día en el año 2018. Y lo segundo, respecto al Frente Amplio, efectivamente el Frente Amplio aparece muy tensionado. A mí en general no me gusta hacer de opinólogo del resto de las coaliciones, creo que no es mi trabajo. Lo que sí, yo creo que ratifica un poco lo que hemos enfrentado en estos meses en el Congreso, donde uno observa distintas oposiciones. Oposición mucho más dura y obstructiva, que no está dispuesta a llegar a ningún acuerdo con el gobierno, a ningún acuerdo en ninguna materia, incluso con cosas que son bien inverosímiles. Parlamentarios o parlamentarias que votan de oposición, que votan a favor de ciertos proyectos en las comisiones y van a la sala y los votan en contra. Eso es inexplicable, es completamente inexplicable, y creo que refleja una falta de consistencia muy grande. Pero por otra parte hay sectores del Frente Amplio y también de la oposición que están dispuestos a llegar a acuerdos. Por ejemplo, en materia de infancia, estuvimos con varios parlamentarios del Frente Amplio trabajando en las comisiones de infancia, así como también con los de Chile Vamos y de otros sectores de la oposición, y empiezan a avanzar en forma ágil. Por ejemplo, el proyecto que termina con el Sename y crea el Servicio de Protección de la Niñez, que ya se aprobó en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, donde hay parlamentarios del Frente Amplio, del Partido Comunista, y avanzan bien, porque en el fondo hay algunos parlamentarios de oposición que están más dispuestos a llegar a acuerdos. A propósito de algo que mencionaba ministro Blumel, que es el aniversario del 5 de octubre, estaba leyendo declaraciones de la presidenta de la UDI, la senadora Van Rieselbergher, que decía, yo volvería a votar que sí, ¿ya? O sea, si se repitieran las condiciones, volvería a votar que sí, y tampoco voy a ir al acto que se organizó en La Moneda, que es mañana, ¿verdad? Mañana 5. Sí, mañana. ¿Qué piensa de eso? ¿Qué piensa estar en una coalición donde las personas todavía defiendan esa opción? ¿Se siente cómodo? Mira, yo creo que aquí lo más importante es mirar un poco lo que ha pasado luego del plebiscito del año 88. Y quizá ahí
vuelvo a nuestro programa. Yo por alguna razón le tengo mucho cariño a nuestro programa de gobierno, pero vuelvo a nuestro programa. No nos hemos dado cuenta. Que plantea un diagnóstico sobre la situación y un análisis a la luz de la historia de los últimos 30 años. Y quizá ahí es donde nos diferenciamos también de ciertos sectores de la izquierda, curiosamente y paradójicamente, porque nuestra mirada es que lo que ocurrió en Chile a partir del 5 de octubre del año 88 es una mirada que reconoce que hay muchas más luces que sombras, que lo que ha pasado en Chile fue bueno, y que yo creo que no tiene mucho sentido empezar a discutir si volviésemos atrás, qué habríamos hecho. Si eso es historia, eso ya pasó. Lo importante es analizar qué fue lo que pasó, y lo que pasó fue bueno para Chile. Se inició la transición a la democracia, fue una transición pacífica, contó, como dijo el presidente Elwin en su momento, con la colaboración de todos los sectores. Claro, pero también es interesante, no es pasado, es hoy es presente que la presidenta del uno de los principales partidos del gobierno, sino el principal, no vaya a un acto oficial del gobierno, porque dice que no se siente cómodo y que además encuentra raro que este gobierno esté celebrando el triunfo del no. Es que más que celebrar el triunfo del no, lo que se hace es recoger la importancia de lo que pasó ese día, y hacer una reflexión sobre, yo creo, algo que es fundamental, que es la importancia de cuidar nuestra democracia. A veces la democracia la damos por descontada, como si fuese algo que llegó para quedarse y nunca se va a ir, y tenemos que hacer el desafío es cuidarla permanentemente, porque hoy día, solo una pequeña reflexión, a diferencia de lo que ocurría hace 30 años, cuando la amenaza a la democracia era más bien externa, la Guerra Fría, los totalitarismos, hoy día siguen persistiendo amenazas a la democracia que son internas. Estamos viendo una elección en distintos países donde surgen los populismos, surgen los caudillismos, surge una suerte de desafección al sistema democrático que es súper complicada. Ministro, ¿usted se considera de derecha? Por supuesto, o sea, sí, claro que sí. Sí, no, es que me llama la atención la pregunta. Es que es un desencadenante la siguiente, digamos. Entonces, si usted se considera derecha, alguien influyente, ¿por qué la derecha no es capaz de explicar algo que es bastante obvio? Que es un conglomerado en el cual pueden convivir un presidente de la República que votó por el no y una presidenta de un partido que no solo votó por el sí, sino que lo volvería a hacer y que no va a ir a la celebración. Eso que muchas veces fue visto como la gran fortaleza de la concertación, ¿por qué la derecha le tiene tanto miedo a eso? Todo lo contrario, yo creo que si hay algo valioso que ocurrió, y te agradezco que hayas hecho el punto, si hay algo valioso que ocurrió en la derecha, la centro-derecha, porque también hay sectores que son más de centro, en la centro-derecha, es que se ha transformado de algo que era bastante monocromático en una coalición más multicolor, donde hay distintas visiones, desde Evópolis hasta la UDI, digamos, donde hay personas que miran nuestra historia con una mirada distinta, pero se aproximan todos con una convicción, que hoy día la democracia y el sistema que tenemos económico y social es un sistema que ha permitido progreso para Chile, que requiere perfeccionamiento, pero que si trabajamos y hacemos las reformas que corresponden va a seguir generando progreso. Y está bien que sea así. Yo creo que le hace bien a nuestro país tener una coalición de gobierno y una centro-derecha que sea diversa. ¿Pero no se siente un poco solo pensando así, ministro? Yo creo que no. Yo creo que hay mucha más. Te diría que hoy día es más bien mayoritaria esa posición, y lo que uno ve es que en Chile hemos aprendido a convivir con la diferencia y haciendo de la diferencia algo que no es traumático. Si alguien no quiere participar de una actividad, no hay ningún problema, no pasa nada. Y eso fue una característica de la concertación, que ellos también sabían administrar sus diferencias, sus conflictos, y yo creo que a nosotros nos ha hecho bien ir aprendiendo de esa forma y esas prácticas políticas. Una parte importante de la izquierda, el Partido Socialista, pensaba que la democracia cristiana era golpista y era cómplice del golpe. Hay mucha gente que lo sigue pensando. Sin embargo, construyeron una coalición que duró más de 20 años y que fue exitosísima. Yo no entiendo por qué la derecha no es capaz de asumir eso públicamente. Yo creo que está bastante asumido, Nicolás, y creo que el hecho de poder tener conmemoraciones como la de mañana, sin mayores traumas, sin mayores conflictos, entendiendo que todos pueden tener una visión que es distinta, yo creo que eso demuestra que es una coalición que ha ido adquiriendo mayores grados de no solo diversidad, sino madurez. Otro ejemplo, lo que pasó en otro plano, en la ley de identidad de género, que es algo donde habían visiones distintas. La aprobamos finalmente, un proyecto que ya la firma el presidente de la República, se aprobó, y no significó un trauma. Y además se hace de la base del respeto, y así tiene que ser, de que el gobierno entiende que quienes no pudieron o no quisieron suscribirla tienen sus razones, que son razones respetables, y agradecemos también a quienes nos apoyan, y creo que esa es la forma madura y moderna de entender la actividad política y democrática. ¿Usted mañana, ministro Blumel, conmemora o celebra el 5 de octubre? ¿Cuál es la diferencia entre conmemorar y celebrar? Con cuidado. ¿La celebración es más efusiva que la conmemoración? Sí, pues uno conmemora y recuerda, uno celebra y le da un recuerdo feliz, celebra. No, uno conmemora el fallecimiento de alguien, no lo celebra. No.
No puede, no, pues. Bueno. Conmemora los natalicios, por ejemplo. Ya, bueno, pero no nos quedemos pegados. Pero si estoy diciendo lo mismo La que tú, no me pregunta discutáis. es, la pregunta es Valió la pena la tiempo. precisión. Está ganando tiempo. No, estoy dándole tiempo, Pablo. No, yo creo que lo si que... está contento que hubiera ganado el no. Eso es lo No, yo creo... Tenía 10 años para el plebiscito. Tenía 10 años, estaba en quinto básico, Claro, sí. culturalmente era del sí o del no. No, en términos familiares, mi familia, mi entorno era mucho más del sí, naturalmente. Totalmente. Pero creo que lo que pasó fue muy positivo para Chile. Ya. Y fue muy valioso. Y reitero el punto, creo que lo que ha ocurrido en Chile en los últimos 30 años ha estado muchísimo más lleno de luces que de sombras. Y si le hubieran hecho la encuesta que hizo un instituto del Partido Socialista, la hizo Criteria, pero la encuesta de un instituto del Partido Socialista. ¿Qué decía la encuesta? Esa encuesta que le preguntaban si usted hubiera votado que sí o que no, hoy con la información que tiene hoy día. No, pero es que ese ejercicio lo encuentro lo más falaz que hay, no tiene ningún sentido. Y políticamente molesto. Claro, y creo que no tiene sentido. ¿Cómo nos vamos a poner nosotros hoy día a intentar pensar como pensábamos hace 30 años atrás? Mira. No. Hoy día, con los datos que tiene hoy día. Esa es la pregunta que formulé. Claro, pero eso y fue 70-18. Eso es una falacia, yo reitero el punto. Creo que lo que pasó estuvo bien, estuvo muy bien. Fue bueno para Chile. Fue bueno para Chile. Fue muy bueno para Chile y de hecho significó algo que está muy encadenado a lo que nosotros estamos buscando como gobierno. Significó el inicio de la primera transición, que es la transición a la recuperación de la democracia, a la segunda transición que siempre plantea el presidente de la República, que es pasar de la democracia al desarrollo y al desarrollo integral. Pero yo del ambiente creo un poquito, puede ser dale. porque ahora se vienen reformas, aparte de la ley de presupuesto, se vienen reformas que son estructurales. Pasamos de la sequía legislativa a la metralleta, como dijo alguien. Está abrumado el Parlamento. Claro, porque alguien decía, no me acuerdo quién le hacía una crítica al presidente Piñera que estimaba que había ido muy lento, que se habían perdido 6 meses muy claves, en fin, no me acuerdo si fue de Castro. Alguien le hizo una crítica que venía un poco lento. Bueno, pero ahora viene el tiempo, parece que de ponerle bueno, y de ponerle cosas sobre la mesa y ley de presupuesto, bueno, eso viene todos los años, pero sobre todo de las reformas de las cuales ustedes a propósito del programa hicieron mención con mucha profundidad, que tiene que ver sobre todo con la tributaria y la de pensiones. El clima que usted ha narrado, cuánto sirve, cómo se ha avanzado. Entiendo que ya hay conversaciones, hasta la Weber dijo que en el viaje a Estados Unidos conversó informalmente con el presidente. ¿Hay mejor ambiente? ¿Se van a juntar las dos reformas? Sí, hay mejor ambiente. La primera etapa, los primeros meses fueron, yo diría, con 3 objetivos. Iniciar una recuperación de nuestra economía, abordar urgencias sociales como el Sename, la gravísima crisis de las policías o la situación migratoria que está absolutamente desbordada, y abordar fundamentalmente un debate público con un mejor tono, con menos conflictividad, bajar la polarización. Y esos fueron estos llamados a estos 5 grandes acuerdos nacionales. Y por eso también eso significa tomarse un tiempo para concordar ciertos aspectos, ciertos puntos de vista en torno a las reformas más importantes. Y hoy día ya iniciamos una segunda etapa. Estamos discutiendo reformas muy importantes en el Congreso. Hoy día tenemos cerca de 50 proyectos de ley enviados por el Ejecutivo, más un montón de proyectos que se están impulsando, como la ley de bancos, por ejemplo, que se aprobó ayer con una amplísima mayoría. Es la mayor reforma del sistema bancario en 30 años, y era un proyecto que viene del gobierno anterior, pero el acuerdo se logra durante esta administración en el Senado, con las propuestas que logra concordar con Chile Vamos y con la oposición, o con parte de la oposición, el ministro Felipe Larraín, el ministro de Hacienda, y sacamos una reforma muy importante de forma consensuada. Por lo tanto, ahora estamos en esa etapa de reforma más de fondo. La discusión de la modernización tributaria ya está en el Congreso, está en la Comisión de Hacienda de la Cámara. Ahora baja un poquito la intensidad porque está la actividad legislativa más bien enfocada en la ley de presupuesto, que es muy intensiva en el tiempo que demanda a los parlamentarios, especialmente octubre y noviembre, cuando se tiene que aprobar. Pero también queremos, idealmente este mes, y no me caso 100% porque si nos demoramos 2 días no pasa nada, pero idealmente este mes enviar la reforma previsional al Congreso, y nos quedan 3 reformas más bien importantes de aquí al cierre del año legislativo, que es en enero. Todo lo que es la modernización de las policías, que es un tema fundamental. Ayer se dio a conocer el cambio del alto mando. Después tenemos todo lo que es la reforma en materia de salud, FONASA e ISAPRE. Y finalmente nos queda el proyecto de modernización laboral, que complementa una agenda laboral que hoy día son 5 proyectos muy importantes que se discuten en el Congreso, como el Estatuto Laboral Joven, la Sala Cuna Universal, el trabajo a distancia o teletrabajo. Entonces, hoy día estamos en el tiempo de las reformas. Estamos sembrando, digamos, las reformas fundamentales que esperamos que se aprueben a partir del próximo año, empiecen ya a aprobarse y que nos van a permitir recuperar el rumbo y avanzar hacia el desarrollo integral. Las conversaciones siempre existen. La gracia del Parlamento es que nos permite, siempre todos los martes, miércoles y jueves nos da una nueva oportunidad. Esa idea de no legislar que en un principio se esbozó. No, yo creo que se ha ido diluyendo. Yo creo que se ha ido diluyendo y hoy día nadie
no se observan voces que digan vamos a rechazar de plano la reforma tributaria. Además creo que es una actitud muy discutible frente a la ciudadanía. La gente entiende que tenemos un mandato democrático que cumplir. Por algo votaron por esta reforma y quieren que las cumplamos. Y nuestra tarea es presentar esa reforma y generar el ambiente y los acuerdos para que puedan aprobarse. Y en eso vamos a tener que, desde nuestras convicciones, buscar acuerdos e incorporando puntos de vista y visiones de la mayor parte de la oposición. Si no logramos acuerdo con todos, con los sectores que están más abiertos y proclives a generar acuerdos. Porque ya el otro año vamos a estar hablando de elecciones. No, el 2020. Próximo año no hay elecciones. Pero la cosa es cada vez más rápida. A mitad del próximo año empiezan. Sí, algunos quieren partir ahora, sí. Ya partieron. Bueno, ¿alguien se ha cuestionado alguna vez el que se usen de los 11 meses laborales, 2 en presupuesto? No, hay países, aquí la pregunta, hay otros países que tienen otras fórmulas que no concentrar demasiado a toda la labor parlamentaria en el presupuesto de año a año, que haya fórmulas más acotadas, más express, más distintas. Lo que pasa es que la ley de presupuesto es lejos la ley más compleja y difícil, porque es una ley, de partida, imagínate, define el gasto de 73.000 millones de dólares, y el presupuesto, más que ser un ejercicio financiero, es un ejercicio político. Si lo que uno hace al distribuir los 73.000 millones de dólares es definir prioridades, eso es la política, definir prioridades. Y bueno, nuestras prioridades que están en el presupuesto son las prioridades de la gente: salud, educación, también, empleo. Ministro, es garantizar el amor o el odio de parlamentarios que pueden ser claves para el trabajo que uno hace en el Congreso el resto del año. En el microdetalle, digamos. Bueno, en el sin duda, microdetalle, te gana la tramitación de 4 proyectos más. El fondo X y el fondo Z. No, eso es importante. Efectivamente, el tono de la discusión del presupuesto marca después el debate que viene. Ya, dicen que te están mandando un mensaje, Mateo. Oye, en todo caso, como dato, en España fueron 6 meses en la última discusión presupuestaria. Rajoy se fue al día siguiente que logró que le aprobaran el presupuesto. Y en Estados Unidos le cierran todos los años. Le cierran el presupuesto todos los años cuando no hay acuerdo entre el Congreso y el Ejecutivo. Y en Argentina la discusión del presupuesto empezó en marzo. Claro. O sea, definitivamente hay... En todas partes es traumático. En todas partes. O sea, que una pequeña reflexión histórica. El tema del presupuesto quedó despejado y resuelto como está resuelto después de la Guerra Civil del 91, porque la Guerra Civil de 1891 se origina en el rechazo al Congreso, al presupuesto del presidente de la República. Y ese fantasma, el rechazo al presupuesto, ha estado muy marcado, y es la lógica de que si no se aprueba el presupuesto, rige el presupuesto. El presentado por el gobierno. Efectivamente. En el régimen actual. En esta encarnación. En esta encarnación. En el anterior era el mismo anterior. Oiga, me envían aquí por interno una nota que es me parece que las últimas noticias de hoy, ¿no? Dice que hay una queja del ministro Insulza respecto de ministros de miembros de su gobierno que no llegan a las discusiones parlamentarias, y dice puntualmente en el caso del ministro de Obras Públicas, que envían asesores o envían personas que no les parece probablemente del rango que ellos quisieran o con quienes ellos quisieran debatir, y que se le va a enviar, no sé si se le envió ya o se le va a enviar un oficio al ministro secretario general de la Presidencia. ¿Lo recibiste? Que soy yo. Exactamente. Ayer hablé con el presidente del Senado este tema y con José Miguel Insulza, con el senador Insulza. Yo creo que fue un poquito injusta la crítica, porque estábamos discutiendo un proyecto de obras públicas, pero se había tomado un acuerdo que quien iba a exponer el proyecto era la directora general de Obras Públicas, que de hecho fue, efectivamente, que fue a exponer. Ayer en la sala del Senado estábamos 4 ministros en un momento. Estaba la ministra de Educación, Marcela Cubillos, porque se aprobó un proyecto de educación. Estaba la ministra de la Mujer, por un proyecto de la Agenda Mujer que no se alcanzó a ver a propósito de la discusión de la intensidad legislativa. Estaba el ministro de Justicia. Y bueno, yo siempre estoy en el Senado durante los martes y miércoles en las tardes. Por lo tanto, nosotros obviamente somos los más preocupados de estar presentes en la discusión de los proyectos de ley. Pero tú ayer en el Fondo de Infraestructura, en la discusión del Fondo de Infraestructura. Pero claro, en las discusiones por el martes, que no fue un proyecto que se dio. Por el martes, ya, porque ayer estaba. Pero como les digo, se había tomado un acuerdo que fuera la directora general de Obras Públicas. Entonces fue, en fin, una descoordinación, pero el ánimo y la voluntad del gobierno de estar presente es total y va a ser siempre así. Don Gonzalo Blumel, ministro secretario general de la Presidencia, un agrado tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos. Buenos días. Gracias, buenos días. Gracias igual. Vayas donde vayas, tu próximo fin de semana aprovecha las tarifas súper rebajadas de Hertz Rentacar desde 23.900 pesos diarios, incluye IVA, cargo de aeropuerto y kilometraje libre. Además acumulas millas LATAM Pass. Reserva ya en hertz.cl. Vuelve la temporada de casa. Ven al 7º Salón Inmobiliario de Chile, SICH 2018, con más de 100 proyectos inmobiliarios de Santiago y regiones, del 19 al 21 de octubre en la explanada de Centro Parque.
AFP Habitat, completa el tope de tu APB antes del 31 de diciembre y obtén importantes beneficios tributarios. Ahorra en AFP Habitat, 15 años número 1 en rentabilidad en todos los fondos. Vaya usted, me adelanté. Clínica Alemana ofrece un servicio exclusivo que atiende a pacientes extranjeros que viven en Chile. Para ello existe un nuevo programa médico familiar Expat Doc, basado en el modelo de médicos de cabecera para atender justamente la necesidad de salud. Si eres expatriado, infórmate más en alemana.cl. Bueno, esto es lo que te iba a contar. Vamos a Paga ello. con tus tarjetas Scotiabank y obtén todos los días un beneficio distinto. Lunes en cafeterías, martes en farmacias, miércoles en supermercados, jueves en restaurantes de Restaurando, viernes de benzina y sábados y domingos en cines. Conoce más en scotiaclub.cl. Y contrata fibra Movistar Empresas de 200 megas y ten una oficina más conectada, mejor internet, más negocios. Obténlo por 25.990 pesos mensuales. Esto es exclusivo contratando online en movistar.cl/empresas. Movistar elige todo. Porque construir ciudades pensando en el bienestar de todos merece ser reconocido. La Cámara Chilena de la Construcción, junto a la Asociación de Oficinas de Arquitectos, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, el Colegio de Arquitectos de Chile y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, organizan el premio Aporte Urbano PAU 2018, un premio que busca destacar los proyectos que impactan positivamente en el entorno urbano. Bases y postulaciones en premioaporteurbano.cl. Postula antes del 28 de octubre de 2018. En AFP Habitat, nuestro compromiso es trabajar para entregar siempre un mejor futuro a nuestros clientes. Por eso, te invitamos a completar el tope de tu ahorro en APB hasta el 31 de diciembre y así puedas obtener importantes beneficios tributarios. AFP Habitat, 15 años número 1 en rentabilidad en todos los fondos. En cada etapa de tu vida, hemos sido y somos tu mejor decisión. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa está así de actualizada. Bienvenido a eCert Chile, pioneros en soluciones innovadoras, factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en ecertchile.cl o llámanos al 2360-7175. eCert Chile, cero papel, cero problemas. Celular nuevo, next. Casa inteligente, next. Último dron, next. ¿Un Volvo 2019? Obvio que sí. Innovation Now. Vive el 2019. Hoy. Encuéntralos todos en nuestra red de concesionarios y en volvocars.cl. Volvo. Innovation made by Sweden. Consorcio, con todo. Confianza. ¡Contentos! Contigo. Conectados. Conforme. Con alegría. Con amor. ¡Con asesoría! ¡Con todo! En Consorcio tenemos lo que necesitas para que disfrutes tu vida con todo. Por eso estamos contigo con seguros, con previsión, con ahorro, con todo lo que tú y tu familia necesitan en cada etapa de tu vida. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Conoce más en consorcio.cl. Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna. Pensando en digitalizar tu empresa, conoce eCert Chile, firma de facturación electrónica, contratación remota y biometría facial, entre otros servicios para potenciar tu negocio. Contáctalos al 2360-7175 o ingresa en www.e-certchile.cl con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Saber que se está trabajando de la mejor manera para sus clientes es lo que llena de orgullo a la Reinvial Asset Management, escogidos como mejor gestora de fondos balanceados 2018 por el Mercurio Inversiones. Conoce más en lareinvial.com. El mundo se actualiza constantemente, por eso Volvo te invita a que actualices el software Service 2.0 cada vez que realizas el chequeo de seguridad de tu auto. Hazlo de manera gratuita en todos los talleres del país y mantén tu Volvo al día. Volvo Innovation Made by Sweden. Alcura de Piedra Roja es una casa única con hasta 3 metros de altura interior para más espacialidad, como si estuvieras al aire libre. Alcura estableció un nuevo estándar. Conoce más en socobesa.cl/Alcura y haz cotidiano lo extraordinario. Socobesa, todo es diseño. En Consorcio están contigo con todo lo que necesitas para disfrutar tu vida al máximo, con seguros, con previsión, con ahorro. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve.
Son las 8:30 con 38 minutos. Don Rafael Berguán, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Conversábamos, al principio de la conversación que teníamos recién con Gonzalo Blumen, hablábamos del 5 de octubre. Se cumplen 30 años. Y yo me acuerdo, se lo comenté a Rafael y Rafael no se acordaba, pero yo me acuerdo haber estado en una exposición que hacías tú hace... Yo creo que para los 25, puede haber sido por los 25 años del plebiscito del 5 de octubre, en que tú hablabas en ese entonces de los 25 mejores años de la historia económica chilena. No es tan fácil decir, si ya dije los 25, decir los 30 no es tan claro, porque los últimos 4 no fueron tan buenos. Pero bueno. En el promedio sí, pues. Sí, en promedio. Cuando tú dices los 30... No traiciones tu formación. No traiciones tu formación. Está bien. Cada día creo menos los promedios. No traiciones tu formación y no te pongas político. O a lo mejor es como cuando un alumno tiene notas 6, 6.5, 6.5, 6.5, se saca un 2, el promedio le alcanza a bajar una décima. Sí, por supuesto. Además que yo creo que en este caso, Nicolás, la razón por la cual uno puede definir estos últimos 30 años y un poquito más como los más exitosos en la historia económica de Chile, no tiene que ver exclusivamente ni por lejos solo con el crecimiento económico. Y justamente la gracia es que ha habido un cambio institucional en la economía chilena, como no hubo nunca en la historia del país, desde que parte la República, bueno, 1810, como quieran ustedes, 1818. Y como pocos países han tenido en un periodo tan corto en América Latina, y por eso se destaca tanto. Por lo tanto, en realidad, un ciclo más, un ciclo menos, un punto más, un punto menos, no cambian nada. En nada, yo creo, esa aseveración. A mí, yo estaba mirando los datos a propósito de esta conversación y hay dos cosas interesantes. Si tú te paras en 1980, o sea, antes de la crisis de la deuda, que fue 82-83, y que generó algo así como una caída acumulada del PIB de 15 puntos en esos 2 años. O sea, nos damos cuenta de lo que estamos hablando. 15 puntos porcentuales de caída. Hoy día no lo entendemos. No, un cabro joven, mis alumnos de la universidad no tienen idea de lo que estoy hablando. Cuando debatimos si crecemos al 3 o al 4, esto es menos 15 puntos en solo 2 años, con desempleo en aquel entonces sin democracia oficial de 30 y tanto %. Seguramente las cifras reales, ajustando por PEMPOC y todas esas cosas, superaban el 60%. O sea, esa es la realidad. Más de 1 cada 2 personas estaba desempleado de facto, digamos. Bueno, cuando uno se para en 1980 y analiza qué pasó con el ingreso per cápita de Chile hasta hoy, última cifra oficial, Chile lo multiplicó por 3,2 veces. Entonces, en 1980, hoy, si teníamos 1 en 1980, hoy día tenemos 3,2 veces de ingreso per cápita real. Esto es controlando por inflación y per cápita, es decir, a pesar del aumento importante en la población, inmigración, etcétera, fuimos capaces de multiplicarlo por 3,2. Yo estuve mirando los otros países en la región. El que más se nos acerca es Uruguay con 2, por 2. Perú 1,6, Argentina 1,2, Venezuela 0,6, es decir, está 40% por debajo hoy en términos reales de lo que estaba en 1980. Ese es como el indicador que uno típicamente mira, pero el que a mí me parece más dramático y es el que tenemos los economistas en la cabeza desde el principio de los tiempos, es este que algunas veces la gente ningunea, pero de un punto de vista social me parece que es el básico, que es pobreza. Nosotros hemos medido pobreza de distintas maneras. Sí. Cuando usamos la definición que estamos utilizando hoy, es decir, la más exigente, porque hemos ido mejorando nuestra definición de pobreza. O sea, con este instrumento para atrás. Con este instrumento. Ahora me remito ya no a 1980, pero a los 30 años, 1988, 1990. Con el instrumento actual, la pobreza en ese momento, a fines de los 80, era 68%. Casi 7 de cada 10 chilenos vivían con un ingreso que solo le permitía apenas, o sea, que ni siquiera le permitía pagar 2 veces una canasta básica de 2.000 calorías diarias. No sé si me explico. Ese es el nivel, algo así hoy día como 130, 140 mil pesos. O sea, 7 de cada 10 chilenos en plata de hoy vivían con menos de 130, 140 mil pesos. ¿Cuánto es la tasa de pobreza hoy en Chile? Era 68. Siempre te dicen la tasa era como 40 porque usan la definición anterior. Con la definición exigente, peras con peras, yo prefiero decir manzanas con manzanas. Con esa definición, manzanas con manzana, era 68% a fines de los 90, es 8,6 hoy. O sea, esa reducción, yo aquí voy a mentir, porque no tengo los datos, pero me la juego, apuesto una comida para 3 personas con pisco sour en el mejor restaurante de Santiago, que no hay ningún país que haya en un periodo de 3 décadas reducido
en tal magnitud la tasa de pobreza. Puedo estar equivocado, pero si me equivoco... Voy a firmar la apuesta. ¿Cuál era el porcentaje? ¿60 y cuánto? En el mejor restaurante de Santiago, con pisco sour incluido. ¿68%? Y lo defino yo, el dominó, lejos. Empezamos a hacer el ajuste. Estáis pensando en europeo. Partió con la duda. Sí, bueno, entonces mira, no quiero latear a la gente, pero las cifras son, como dicen los gringos, va a sonar un poquito cursi, overwhelming. Abrumadora. Te abruman, ¿no es cierto? A ver, te abruman por el tamaño de los cambios y te abruman en términos relativos a otras experiencias mundiales por lo rápido del cambio. Y eso yo creo que en parte explica la tensión que se está viviendo en Chile, no este año, pero durante los últimos 10 años, porque, y aquí quiero hacer un comentario más si quieren para que abramos la conversación, porque los gobiernos, creo yo, y los países, para superar el gobierno turno, para poder ser exitosos necesitan dos cosas. Necesitan, de alguna manera, son hijos de sus circunstancias, como todos, ¿no es cierto? O sea, no es lo mismo lo que tiene que hacer un país como Haití, que tiene un nivel de ingreso que lo ubica en el 10% más pobre del mundo, que un país como Canadá, que lo ubica en el 10% más rico del mundo. De alguna manera, el contexto define el tipo de políticas que necesitas, pero eso es una cosa. La segunda cosa es si tienes la capacidad de implementar la política adecuada en ese contexto. Está lleno de países que no lo han hecho, Chile es un país que sí lo hizo, y con esto lo que estoy tratando de plantear es lo siguiente. Cuando tú analizas lo que ocurrió en Chile, más o menos entre 1988, por pararme en el 5 de octubre, y los últimos 10 años, te das cuenta que la mayoría de los desafíos que se asumieron desde la política pública fueron cuantitativos. A ver, hubo una primera etapa que es macro, que es como estabilicemos la macro. Y ahí viene la discusión de un Banco Central autónomo, que entre gallos y medianoche, estoy exagerando, fue por ley definido a fines de los 80, pero fue implementado por la Concertación, pero viene de la dictadura. Fue de las últimas leyes de la dictadura. Fue de las últimas. De hecho, recibió mucho rechazo conceptual, que era una manera de quitarle poder al Ejecutivo, etcétera. Pero bueno, es una de las últimas leyes de la dictadura y se implementa en democracia. Pero hay que implementarlo bien y pucha que se implementó bien. Segundo elemento relevante en la macro, la parte fiscal. Uno puede argumentar que durante el gobierno de Pinochet hubo ya, desde claramente durante los 80, con Vigi como ministro de Hacienda, una preocupación por lo fiscal. Lo que hace la Concertación es que no solo termine de implementarlo, sino que lo transforma además en una institucionalidad más fuerte, con la regla fiscal. Entonces la parte macro es la primera parte, pero una vez que superas la parte macro, empiezan a aparecer otros desafíos, y esos desafíos en general, en Chile, durante ese periodo de, digamos, 20 años, entre fines de los 80 y fines del 2000, fue un desafío cuantitativo, que tenía que ver con cosas como construir carreteras, aumentar la inversión minera, incorporar a las mujeres al mercado laboral. Son todos desafíos. Meter a los jóvenes a la educación terciaria, etcétera. Pero una vez que tú llegas al nivel de ingreso que alcanzó Chile rápidamente, a mediados de los 2000, que lo ubicaba más o menos en la mitad de la distribución de ingreso mundial, una vez que superas esa primera mitad del camino del desarrollo, la segunda mitad, que ahora te separa no de Haití, pero de Canadá, es una mitad que tiene por desafío fundamental ya no la cantidad, pero la calidad. Y entonces el debate ya no es solo sobre, o más que nada sobre, incorporar a las mujeres al mercado laboral, que fue súper importante. En 1990 solo 28% de las mujeres mayores de 16 años participaban en el mercado laboral, y después fue 50%. Y todavía nos faltan 10 puntos para llegar a ser como los países europeos, pero ya cerramos parte importante de la brecha. Ahora el desafío es cualitativo. Cualitativo en economía significa productividad, por eso se ha puesto de moda el concepto. No es resultado de un gobierno, sino de la etapa de desarrollo de Chile. Y eso significa que los cabros jóvenes ya no aceptan como buena medida de éxito el haber metido gente, sino que ahora se preguntan qué están estudiando. Entonces, las tensiones que están ocurriendo hoy día son propias de un país que está enfrentando una etapa de desarrollo que lo obliga a pensar en eso, que no todos los países han sido capaces de transformar en políticas exitosas, y que genera, y que se exacerban, y esta es mi última línea, se exacerban por lo que yo decía hace un rato atrás. O sea, independiente de lo que pasa en el mundo, Chile tenía que empezar a enfrentar las discusiones actuales, pero se exacerban porque todo esto pasó muy rápido. En otros países la transición se dio con más tiempo, como para ir de alguna manera aceptando socialmente los cambios. En Chile, de la noche a la mañana, en 15 a 20 años, alguien te mira y te dice: oye, esta cuestión se multiplicó por 6. Y eso genera un montón de desafíos y problemas. Lo que pasa es que también cuando tú ya entras a la siguiente etapa de reformas, que son las reformas de productividad, que son reformas de tercera generación o así las llaman, vuelves a toparte de frente con grupos de interés que son muy
poderoso. Estoy pensando en la manera en que se organizan los trabajadores hoy en día, qué vínculo tienen esas organizaciones de trabajadores, sindicatos, qué sé yo, centrales sindicales con los partidos políticos, ¿verdad? Creo que las reformas de los años 90, ahí tú podías tener una resistencia en el statu quo más bien económico, quizá. En las que vienen ahora, si es que esas son las que corresponden, que tienen que ver con las nuevas formas de trabajo, o sea, aumentar la productividad para un mundo hipertecnologizado que está cambiando, y si no te subes ahí, te quedas completamente estancado, ¿verdad? Entonces, las primeras reformas de la época de Pinochet no tenía que negociar con nadie. Súper difíciles, privatizaciones, qué sé yo, y dejan instalado los cimientos que quizás eran lo más complejo de hecho, instalar. Entonces, ¿qué análisis puede hacer uno desde la economía y desde la economía política de cómo puedes avanzar en la reforma de productividad que las venimos escuchando hace, ¿qué? 15 años, desde el 2000 por lo menos, y no avanzan. Sí. Oye, de hecho, a propósito de lo que tú decías, las reformas que fueron fundamentales y son condiciones necesarias para que partiera este despegue de Chile en los últimos 30 años, en dictadura fueron reformas, y también al principio de los 90 fueron reformas efectivamente bastante unilaterales. Por ejemplo, la apertura comercial, ¿no es cierto? Simplemente se bajaron los aranceles y que el resto haga lo que quiera. Lo que hace la concertación es que transforma la unilateralidad, que fue muy importante en el sentido que abrió nuestra frontera y nos permitió acceder a bienes más baratos, etcétera, insumos, y lo mueve hacia multilateralidad. ¿Te fijáis? De alguna manera estoy haciendo una caricatura, aquí hay gente que se va a enojar. Las reformas de los 80, nuevamente somos hijos de nuestro tiempo, fueron más bien pro empresa. Te estoy sacando la idea a ti, Consuelo. Y yo creo que después la concertación, que ya está viendo un país más maduro, más desarrollado, que ha aprendido toda esta experiencia, empieza a moverse hacia pro mercado. ¿Ah? Entonces uno ve el The Economist diciendo pro mercado y pro empresa no son lo mismo. Entonces empezamos a hablar de competencia, Tribunal de Libre Competencia, Fiscalía Socioeconómica, colusión, etcétera. Mercado y empresa no son lo mismo. Bueno, etcétera. Entonces ese es un primer punto. Pero ahora vamos a lo que tú mencionás, que yo creo que es súper importante, y tú terminaste con una pregunta, Consuelo. Dijiste, bueno, ¿cómo vemos los desafíos desde la economía política de tener que hacer una agenda pro productividad? Y yo creo que hay tres elementos que son los que dificultan las agendas pro productividad, que obligan a que, por ejemplo, comisiones como la Comisión Nacional de Productividad, que son autónomas, nombradas por un periodo fijo, más allá del gobierno turno, tengan relevancia. Primero, que las políticas pro productividad, bueno, primero, mejorar la productividad está asociada a una palabra clave que a todos nos duele la guata, que es cambio. Porque significa buscar una manera de hacer las cosas distinto. Porque la tecnología está cambiando, porque aprendimos, porque este grupo que lleva una historia larga ya no funciona en este contexto, etcétera. Ya, pero dicho eso, mira, las reformas pro productividad tienen los siguientes problemas para un gobierno de turno. Primero, costos en el corto plazo. Lo dijiste tú. Grupos a los que de verdad les va a doler el cambio. A todos nos preocupa, pero algunos grupos van a perder incluso a veces rentas, otras veces van a tener que cambiar después de 80 años haciendo lo mismo, y no es que tengan rentas, es que simplemente ya no están en condiciones de hacer algo diferente. Y los economistas somos muy buenos para hablar de largo plazo, pero nos hacemos los tontos con las transiciones, que son las que vive la persona en el día a día. Ya. Entonces, primero, el costo de corto plazo. Segundo, los beneficios son re difíciles de medir, y muchas veces vienen 10, 20 años después. Y tercero, cuando pensáis en políticas pro productividad, no hay una gran bala de plata. No se trata que yo diga, voy a inventar la regla fiscal, que no es que sea trivial de hacer, pero tú le pones un gran título y sale en el titular del diario. Acá son un sinnúmero de cosas chiquititas que no parecen muy atractivas para nadie. Entonces pareciera que es como una pelea, que yo tengo más reformas que tú. Pero es que esas son las reformas micro, son súper amplias, súper diversas en todos los ámbitos, en todos los sectores, etcétera. Entonces, ningún gobierno en su sano juicio, con la cantidad de problemas que tienen, decir, yo me lo voy a jugar completamente. Entonces los gobiernos tienen que empezar a avanzar la institucionalidad. ¿Te fijas? Y es un poco lo que está haciendo Chile, copiando la experiencia australiana, etcétera, de manera tal de estar viendo estas cosas en el tiempo más allá del gobierno turno. Interesante la cifra del... Me quedé, nunca había visto esa comparación manzanas con manzanas de la pobreza, del 68% del 88 a 8,6 de hoy, lo cual desmitifica bastante en el milagro económico de Pinochet. Bueno, o sea, que la dictadura... Voy a terminar defendiendo la dictadura. No, para nada. No se trata de eso, no pretendo ni cercanamente, porque además respeto que la forma de pensar cada uno va a... además yo no lo voy a defender, pero estoy tratando de hacer el contrapunto académico. Qué interesante, porque muchas veces se decía, mira, se le permiten, pucha, va a que pasar por alto ciertas cosas de la democracia, ciertas faltas de libertad, en fin, incluso algunos llegaban a decir que algunos atropellan los derechos humanos, en fin.
Pero, porque no quiero entrar en esa polémica, pero lo que vale la pena es que el país cambió para siempre el país. Así es. Puede haber sido que en la estructura efectivamente hubo cambios que fueron muy en el radié, ¿no es cierto? Sí, y tú lo estás explicando en esa época. Pero llegar al final de 17 años con el 68% de las personas, 7 de cada 10 chilenos... Nos pegó muy fuerte la crisis 82-83. Sí. De hecho, solo un comentario más, solo un dato más. Eso fue, perdón, pero eso fue 6 años antes, es un periodo de gobierno completo. No, pero cuando tú caes 17 puntos porcentuales y empiezas a implementar cambios como eso, además una crisis que fue global, ¿eh? Recordemos que la crisis de la deuda no es una crisis de Chile. Pero donde voy, Rafael, es que es importante también la democracia para el crecimiento económico y no solamente imponer las cosas y las cosas que te la enseñaron en la universidad. Es decir, cuando todos participan, parece que es un aliciente especial para la democracia, o sea, para el crecimiento económico. Ninguna duda. Solo déjame darte un dato más. Si tú te paras, bueno, 1980 dije yo, viene la crisis 82-83 y luego viene una recuperación fuerte a partir del 85. Si uno va a los datos sin ningún análisis profundo, en realidad el periodo exitoso es 85 en adelante. 85 en adelante. Pero espérate, recién en 1990, justo cuando asume Elwin, estamos exactamente en el nivel que estábamos en 1980. O sea, la concertación nace con el mismo nivel de ingreso per cápita que Chile tenía en 1980. Por lo tanto, los números que dije antes del 80 a hoy también son del 90 a hoy. Porque el ingreso per cápita entre el 80 y el 90, para hacer tu punto, Matías, cambió nada. Nada, porque lo que subió en el segundo lustro había caído en el primero. Rafael Berguán, 1.000.000 de gracias por estar esta mañana con nosotros. A ustedes. Buenos días. Son las 8 de la mañana con 53 minutos. Sin duda no podemos pasar esta edición sin considerar lo que ocurrió ayer con la no declaración del arzobispo de Santiago, Ricardo Sati, en la justicia frente al fiscal Emiliano Arias. El obispo Sati se acogió a su derecho a no contestar. Es un derecho que existe y por lo tanto la declaración fue muy breve y sencillamente declaró que no iba a contestar. Esto enmarcado por la estrategia que su abogado Hugo Rivera ha planteado. Eso es lo que finalmente... O sea, un derecho constitucional, un derecho que reconoce el propio fiscal Arias, pero que... el derecho a guardar silencio, señor. Derecho a guardar silencio. Yo tuve la oportunidad de entrevistar ayer en TVN a Hugo Rivera, ya que estaba bien enojado, en realidad, por la situación con los carabineros, por el tironeo en la entrada de la Fiscalía de Rancagua. No fue de lo mejor. No se pusieron vallas papales. No, o sea, vallas papales para esa. Cardenalicias. No, pero a ver, a lo que me refiero cuando las primeras veces, no, como la segunda vez que fue Natalia Compañón o cuando fue Luxich, hemos visto un montón de declaraciones en esa fiscalía y pone mayor protección. Habrá habido alguna opción de que eso no se hiciese así, no sé si se negoció o no, pero fue una situación incómoda, evidentemente, para el cardenal Sati. Lo conversamos ayer, todas las veces que se había pospuesto esta audiencia. Ahora, Hugo Rivera. El punto es el siguiente. Él evidentemente está haciendo una estrategia de protección jurídica, de protección legal de su cliente, pero da argumentaciones como la siguiente, porque que es inocente, evidentemente, que quiere ver este tema en la audiencia de sobreseimiento que ellos han solicitado y que está pospuesta, como lo conversamos en el día de ayer. No sabemos cuándo se va a hacer, porque el caso se quiere pasar a Santiago desde Rancagua. Y... entonces yo le digo, bueno, si es inocente, ¿por qué no hace los dos trámites? Declare aquí, diga que es inocente, en fin, y luego vuelva a hacerlo ante todo el país en la audiencia de sobreseimiento. Y Hugo Rivera dice lo siguiente: es que usted sabe lo que significa estar imputado y la sanción social y el juzgamiento y los costos que ha tenido para el cardenal. Por ejemplo, no pudo hacer el Te Deum. Y yo decía, pero, señor Rivera, ser imputado, todos sabemos que es que a uno le anuncien que le están haciendo una investigación. No es ningún cargo, no es ninguna declaración de culpabilidad, ni mucho menos. O sea, estar imputado es casi un derecho, y en una audiencia de formalización, ¿verdad? A uno le entregan esa información. Decía, no, porque usted sabe que esto finalmente en Chile, la imputación tiene una carga social que va más allá de lo que significa jurídicamente estar imputado, y nosotros no estamos dispuestos finalmente a que el cardenal pase, como la idea de que el cardenal está asumiendo un costo demasiado alto por estar imputado en una causa donde ellos tenían la certeza de que no existían antecedentes graves, ese fue el término que utilizó, en la carpeta como para que el cardenal estuviese imputado. Esos son los argumentos. Ahora, y dijo que esto atentaba contra la dignidad del cardenal también. Ya, juzgamiento social y dignidad fueron los dos términos que utilizó el abogado del cardenal.
Ahora, ¿dónde queda la dignidad de las víctimas? ¿Dónde queda la Iglesia Católica? Ok, no está declarando la Iglesia Católica aquí, pero lo que hablábamos ayer, el simbolismo de que el cardenal que dijo en el mes de julio que iba a colaborar con la justicia en todo lo que se le requiriese, no está colaborando con la justicia, finalmente, y no se está haciendo cargo de su rol de pastor, de la crisis de la Iglesia Católica, y al final lo que parece estar haciendo es cuidar el boato y cuidar el pellejo. Yo creo que eso es un error garrafal, he dicho. Lo que pasa es que yo creo que uno puede diferenciar tres estrategias, bien en corto, que es dos estrategias, que es la estrategia comunicacional, comillas, y la estrategia legal. Y la estrategia comunicacional y la estrategia legal están conversando. Si el problema práctico es que eso sería válido si se tratara de un ciudadano común y corriente, no un pastor. Exacto. O sea, lo que pasa es que renuncia a su rol de pastor, es ciudadano. Y está bien, tiene todo el derecho, pero está renunciando a su rol de pastor, no está siendo pastor. Nos vamos. ¿A dónde nos lleva? Que tengan buen día. Te busco, los lugares? te cuento de inmediato dónde nos lleva la Bárbara Espejo. Nos lleva a pasear a Río. A me Río dijeron. de Janeiro. Qué rico. La ciudad más linda del mundo. La ciudad maravillosa. Maestro. Yo, como soy Contreras, no me gusta Río. Que tengan buen día, Oiga, gracias. ya. Buenos días. Chau.